A ver, ¿cuántos de ustedes, nada más voy a hacer una pregunta, sientes que ya entiendes lo básico de la oración? Ustedes ya entienden la parte básica, levanta la mano si dices, yo más o menos ya entiendo, ok. ¿Cuántos quisieran algo un poquito más avanzado en el sentido de, ok, voy a hablar un poquito de algo más avanzado porque como que no queremos tanto repetir las bases para que no sea tan obvio? Tengo un tema que se llama elementos de la oración eficaz y creo que es un mensaje que cautiva mi corazón y quiero compartirlo. Así que vamos a ver por favor rápidamente Daniel capítulo, ahí para suerte ya se van a sentar. Daniel capítulo 9 versículo 2 dice: en el año primero de su reinado, está hablando del rey Darío, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este evento, anhelo y deseo, queremos y deleite, te pedimos en esta hora, Señor, que tu Espíritu Santo ensanche nuestra capacidad para recibir. Pídele al Señor, ensancha mi capacidad. Señor, ensancha nuestros corazones, nuestras mentes, aún nuestros cuerpos, para que podamos recibir palabra que viene de ti. Gracias por el mensaje de Octavio, que fue una bendición, Señor. Gracias por lo que has traído y oramos, sigue añadiendo elementos para caminar en una vida de intimidad, de oración efectiva, real, Señor, que veamos el fruto de una vida de oración consistente. Así que gracias, Espíritu Santo, por ayudarnos y por darnos gracia para recibir más en este momento. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento, por favor. Bueno, miren, yo creo que todos hemos orado por muchas cosas en nuestras vidas, pero fíjese bien, es más, ¿puedo pasar esto? Es que no hay luz allá, ¿verdad? Si todo cristiano supiera que la oración es tan efectiva y viera resultados, invertiría tiempo orando. ¿No está de acuerdo? O sea, imagínate que tú en la mañana, vamos a hacer esta analogía, tú puedes retirar de una cuenta de banco celestial algo, tienes acceso a un recurso ilimitado. Digamos, ¿qué pasaría si tú dieras físicamente una cuenta de banco en la que tienes $10,000 y puedes retirar cuando tú quieras? Cualquiera diría, oye, yo tengo ese recurso y voy a aprovecharlo para pagar mis deudas, para invitar a mi esposa, Entonces, la oración, hermanos, nuestra vida con Dios es de las partes más productivas de nuestra vida. O sea, el tiempo que un cristiano pasa orando trae tremendos dividendos, tremendos resultados. No solo, o sea, obviamente el primero es la intimidad con el Señor, que es lo más de lo que ya habló Octavio, que Él nos disfrute y lo disfrutemos, eso es básico. Pero también hay otras cosas. Mire, Dios quiere traer su reino a la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Cristo nos enseñó a orar, que se haga tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Una cosa que tenemos que entender es que la voluntad de Dios no es automática. La voluntad de Dios sucede cuando clamamos. ¿Por qué Cristo nos hubiera pedido que oráramos, hágase tu voluntad, si la voluntad de Dios se hace solita? ¿Me explico? O sea, ¿por qué Dios diría que ores por su voluntad, si de todas maneras lo que va a pasar, va a pasar? No. Nosotros tenemos miren, hermanos, Dios decidió asociarse con el ser humano para desatar su reino sobre la tierra. Y nosotros queremos ver en nuestras propias vidas nuestra relación con Dios y también una irrupción de su reino sobre la nación, sobre la ciudad, porque Él quiere sanar ciudades, Él quiere visitar, Él tiene un plan para las comunidades. Satanás tiene un plan de hurtar, matar y destruir, pero Dios tiene un plan de edificar, de bendecir, de transformar, porque Él es Dios. Amén. Entonces, en la Biblia hay muchos casos de personas que oraron. Tú ves desde Génesis hasta Apocalipsis las oraciones. Pero hay un personaje que personalmente me ha impactado muchísimo y es Daniel. Daniel, el profeta, es una de las personas más, impresionantes en cuanto a lo que Dios hizo a través de la oración de él. Entonces, quiero que estudiemos Daniel capítulo 9. Así puedes abrir tu Biblia en Daniel capítulo 9. Voy a ir versículo por versículo. Voy a tratar de respetar este horario que está allí. Pero, vamos a ver ¿qué pasó con Daniel? ¿Por qué? Mire, voy a explicarle algo. Escuchen bien todos. Daniel,
había sido, la familia, o sea, Daniel y el pueblo de Israel había sido deportado a Babilonia por 70 años. Imagínate que a ti y a mí, Dios por un juicio nos mandara para Pakistán, o sea, a una ciudad súper lejana, y dijera, vas a estar allá 70 años. Imagínate que hubiera una conquista de un ejército musulmán y que tú y tu familia fueran llevados a otro país. ¿Cómo te sentirías? Creo que horrible, ¿no? Imagínate que te llevaran allá como esclavo o como conquistado. Y el pueblo de Israel vivió eso. Ellos fueron transportados de Israel para Babilonia. Y Dios había profetizado eso. En el profeta Jeremías, capítulo 29, Dios habló de eso. Y Daniel entiende, hermanos, escuchen esto. Daniel entiende la situación histórica, profética. Y cuando Daniel se conecta con lo que Dios había hablado, hay un cambio nacional. O sea, la nación fue afectada tanto en Babilonia como en Israel, particularmente Jerusalén, por causa de la oración de un hombre. Quiero repetir esta frase. La nación fue afectada tanto en el país de la deportación como en Jerusalén porque un hombre oró. Entonces, esto es increíble, cómo la oración nuestra puede tener un impacto para el cumplimiento del plan de Dios. Y por eso quiero que estudiemos este ejemplo, porque nos va a dar muchas lecciones. ¿Cuántos quieren orar con efectividad? Ok, que tú oras y veas respuestas. Esto es algo que todos queremos, ¿verdad? Entonces, leíamos en el capítulo 9:2, cómo es que dice que en el primer año del reinado de Darío, lo menciona en el capítulo 1, versículo 1, yo, Daniel, miré atentamente los libros en número de los años que habló Jehová por el profeta Jeremías. Fíjate bien, una parte clave para la oración efectiva es el entendimiento de las Escrituras. ¿Puedes decir conmigo? Una parte clave para la oración efectiva es el entendimiento de las Escrituras. Exacto. O sea, ¿qué dijo Dios? ¿Qué plan tiene Dios? ¿Qué quiere hacer Dios? Mire, la oración no es torcerle el brazo a Dios para que haga algo que no quiere hacer. La oración es ponernos de acuerdo con Dios para lo que Él sí quiere hacer. ¿Me está escuchando? Por ejemplo, no decimos, Señor, salva a mi tía o a quien sea y ándale, Diosito. Y Dios dice, pues no quiero, pero si me insistes mucho igual lo hago. No, la oración no es eso. La oración, y lo decíamos antier, es decirle a Dios lo que Él nos diga que le digamos. O sea, tener una relación con Dios y con su palabra al punto que nos sintonizamos con Dios. Y voy a poner después un ejemplo que amo. Pero aquí dice que Daniel miró atentamente el número de los años que habló el profeta Jeremías, que había de cumplirse, las desolaciones. Y quiero leer rápidamente, si quieren ver la referencia de Jeremías 29, 10 al 14. O sea, Daniel estaba leyendo al profeta Jeremías. Qué interesante. Todo intercesor, hermanos, debe de ser, yo le llamo un intercesor versado, entendido. Si tú quieres ver efectividad en tu oración, tienes que ser una persona que conoce la Biblia. O sea, voy a decir algo que va a sonar un poco difícil, pero toléreme. La necesidad no es lo que mueve a Dios, es la fe y es el acuerdo con Él. O sea, tú puedes decir, yo tengo mucha necesidad, y sí, en el mundo hay necesidad y en todos lados hay, pero lo que movió la mano de Dios, particularmente en el caso de Daniel, no fue la necesidad tan grande que había, sino fue el entendimiento que Daniel tuvo y la fe de Daniel, y hubo un cambio, repito, a nivel nacional. Entonces, voy a leer Jeremías 29, del 10 al 14, si lo pueden seguir con la pantalla está padre, si no entiendo. Dice, porque así dijo Jehová, está hablando el profeta Jeremías, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, Dios profetizó, miren, Dios le dijo, ustedes han desobedecido, han sido idólatras, y yo los voy a mandar a Babilonia 70 años. ¿Y saben qué pasó quién sabe qué pasó cuando Jeremías profetizó esto? Nadie lo peló. Nadie le hizo caso. Dijeron, estás loco, nos está yendo muy bien. ¿Cómo Dios nos va a hacer algo tan feo? ¿Cómo crees? O sea, pero los que sí entendieron eso fueron los papás de Daniel. Dijeron, ¿sabes qué? Viene una deportación. Y los papás de Daniel, lo que hemos visto en estos días,
prepararon a sus hijos para triunfar en Babilonia. Una persona que entiende la palabra, hermanos, responde adecuadamente. Dice la palabra en Hebreos capítulo 11, versículo 4, me parece que dice: por la fe Noé, cuando fue advertido acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe fue hecho heredero de la justicia, y dice, por esa fe condenó al mundo. O sea, Noé recibe una advertencia y Noé dice, ¿saben qué? Esto va a pasar. Y pasaron 100 años, cualquiera dirá, Noé, ¿ya pasaron 100 años? No va a pasar nada. Dice, no, vamos a preparar el arca. Entonces, dice, el Señor les advierte, va a venir una deportación. Ustedes han pecado y los van a... Hay gente cuando oímos los juicios de Dios en la Biblia es como que, no puede ser, o sea, no inventes, como que Dios es muy bueno y no va a pasar. Dios sí es bueno, pero Él tiene advertencias. Entonces Dios dice, los va a deportar a todos, 70 años. Y dice, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Entonces, la profecía tenía dos lados. Una, la deportación, y otra, los voy a hacer regresar. Dios siempre es así. Dice Pablo, mira pues la bondad de Dios y la severidad de Dios. Tú y yo tenemos que ser observadores del corazón de Dios. Dios es muy santo, muy hermoso, pero también es muy severo. Y tú lo puedes leer en toda la Biblia. Por eso hay que, decía David en el Salmo 19:12, bueno, un poquito más adelante, él dice, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. O sea, todo lo que Dios hace, hermanos, lo hace bien. ¿Amén? Dios ni se adelanta, ni se atrasa, ni lo hace demasiado intenso, ni demasiado suave. Todo lo hace perfecto, porque Él es Dios, aún sus juicios. Entonces dice el Señor, los voy a mandar, pero también voy a despertar mi palabra para que regresen. Wow. Y dice en el versículo 11, porque yo sé, el famoso versículo 11, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz. Todos han leído este versículo, ¿verdad? Dice, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Este es un versículo impresionante, pero tiene un contexto. Fíjese, versículo 12, entonces me invocaréis y vendréis a mí y oraréis y yo os oiré. Había una palabra profética, pero había una condición. Entonces van a orar, me van a invocar. O sea, la profecía estaba allí y Dios dijo, hay una condición, que oren y me busquen a mí. Y versículo 13, y me buscaréis y me hallaréis. Amo ese versículo, porque me buscarán de todo su corazón y seré hallado de vosotros. O sea, tú me vas a buscar y me vas a encontrar. Y dice, y haré volver de la cautividad. Observen cómo la condición para que terminara la deportación, sí era el plan de Dios, pero Él dice, cuando ustedes oren, yo voy a despertar mi palabra. Entonces Dios, hermanos, quiere intercesores entendidos por México, por San Luis Potosí, por las autoridades, hasta por los narcotraficantes. Tenemos que escuchar qué está diciendo Dios. Mire, el hombre en general lo que oye es un deseo de seguridad. Yo quiero estar bien, quiero que no me pase nada y quiero tener lana. Ese es nuestro deseo. Queremos, lógico, ¿quiere aquí alguien tener problemas? ¿Quiere que lo asalten? Nadie queremos. O sea, todos tenemos una búsqueda normal de seguridad. Pero, dice la Biblia, busquen primeramente ¿qué? ¿Y qué? Y entonces, ya lo saben todos ustedes. Entonces, primero, antes de buscar mi propia seguridad, comodidad, yo digo, busco su reino y su justicia. Entonces, lo que México necesita no es la justicia de Morena, perdón que hable de ese tema, porque no conozco los partidos políticos, yo vivo allá, es la justicia del Señor. Y la justicia del Señor es intensa. Entonces, Señor, haz tu justicia. Mire, nosotros no somos ni de izquierda ni de derecha, somos de arriba. Dice la palabra que nuestra ciudadanía está en los cielos, donde esperamos al Salvador. Nosotros no esperamos al Salvador que venga, en nuestro caso, Estados Unidos, de la Casa Blanca, y ustedes del Palacio Nacional. Nuestro Salvador viene de arriba. Lo que va a salvar a México no es un presidente, eso está comprobado, es Cristo. Amén. Entonces, Daniel está estudiando eso y dice, no inventes. Resulta que estos 70 años están condicionados a que alguien ore. Entonces, este hombre se mete a estudiar la palabra. Ya lo que vemos en Daniel es que él entiende, y dice la Biblia que él ayunó para entender más.
O sea, no dijo, oye, ya lo entendí, no dijo, a ver, Señor, estoy entendiendo bien esto, que tú dijiste, número 1, que nos ibas a transportar a Babilonia, y número 2, que nos ibas a regresar. Pero tú dijiste, entonces me invocaréis y yo despertaré mi palabra. Entonces quiere decir que el clamor nuestro es una parte imprescindible. Hermanos, yo no sé por qué Dios es así, pero así es. Él dice, yo voy a hacer cosas si tú me lo pides. Pero si no me lo pides no van a pasar. Yo digo, Señor, ¿por qué pones tu voluntad con hombres tan imperfectos? Porque dice, si vas a depender de un hombre y el hombre falla, ¿qué va a pasar? Dice, yo he decidido asociarme con los seres humanos para hacer mi voluntad. Amén. ¿Qué pasaría si les digo que el destino de San Luis Potosí no está en las manos del partido o del gobierno, está en las manos de la iglesia? De la iglesia que ora. Eso nos haría tener reuniones muy largas de oración. Señor, si depende de la oración de nosotros, vamos a clamar porque es esencial. De hecho, Dios está despertando movimientos mundiales de intercesión 24/7 porque estamos entendiendo esto. Nos está cayendo el 20. ¡Wow! Señor, tú quieres que oremos porque tienes un plan y ese plan está muy condicionado a que oremos. Por eso dice, entonces ustedes orarán, me invocarán y yo les oiré y me buscaréis y me hallaréis y seré hallado. Es increíble, hermanos, la garantía que Dios da. Entonces, hermanos queridos, una condición de la oración efectiva es el entendimiento de la voluntad de Dios. ¿Pueden decir amén o algo? Gracias. Digan aunque sea ouch o algo. Okay. Esto es muy importante. Por ejemplo, quiero ponerles un ejemplo práctico. ¿Qué pasa cuando estás orando por un hijo? ¿Cuántos aquí tienen hijos por los que están orando? Ok, súper chido. Ahora, ¿sabes qué pasa cuando oramos por los hijos? Y a mí me pasa, Señor, por ejemplo, ¿cómo creen que oró el papá del hijo pródigo por el hijo pródigo? ¿Sabes qué hubiéramos orado nosotros? Señor, este malvado ya se fue, pero anda ahí por esa tierra extraña y anda haciendo barbaridad. Cuídalo, Señor, que no le pase nada. Es más, si yo tengo un pariente por allá por donde se fue, le voy a mandar una lanita para que no ande ahí pasando por él. Nuestro deseo de seguridad y nuestra codependencia es horrible. Yo no sé si el papá del hijo pródigo oró, Señor, hazlo a tu manera. Este cuate es terco, es malagradecido y es orgulloso. Y lo que él necesita es una lección. Y dice, porque pasan dos cosas tremendas. Bueno, número 1, se le acaba la lana, lo cual era obvio. Número 2, dice que vino una gran hambre en la tierra. O sea, él se queda sin dinero y se le añade que viene una hambre. Yo digo, ¿no será que el hambre que vino en la tierra fue por la oración del Padre? Porque la crisis fue la que lo hizo recapacitar. Dice la Biblia que volvió y se dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Estoy alimentando cerdos? Yo podía trabajar en la casa de mi papá y ahí con el sueldo de él ya la hice. O sea, fue la crisis la que lo hizo recapacitar. Es que es interesante, porque nosotros oramos, Señor, le está yendo bien mal a mi hijo, que no le vaya tan feo. Mira, yo he tenido personas ahí en Los Ángeles, y pasa mucho, mi hijo está en la cárcel, y le digo, gracias a Dios. Ay, pastor, es que si anda de borracho y lo meten en la cárcel, pues está bien para que no se vaya a matar. Es que le quitaron su licencia porque ya las quitan, se llama DUI. O sea, si te encuentran que estás tomando, te va como en feria, y no hay chance de mordidas. Entonces, por ejemplo, hermano, ore que lo saquen rápido. Le digo, tal vez él necesita tiempo en la cárcel. Porque usted ya le rogó, lo llevó al retiro, le cantó a las mañanitas, lo sobornó para que fuera a la iglesia, todo. Ungió su cama con aceite. Hay gente que hace cosas bien raras, ¿no? Cosas bien raras. ¿Dónde estás en la Biblia? Pero ahí están, ¿no? Echándole aceite y le echan así, por ejemplo, entran al baño y le echan un folleto por debajo así de la puerta. Así, la mamá desesperada por ella ser el Espíritu Santo. Está increíble cómo somos, ¿verdad? Pero yo le digo, hermana, ¿qué le parece si oramos que no salga hasta que no entienda? Ay, pastor, digo, es que hermana, puede ser que su crisis sea su gran oportunidad. Pero cuando usted está orando de que salga rápido y que no le pase nada, usted, ¿qué pasa si está orando en contra de la voluntad? Porque mire, Dios ama a su hijo más de lo que usted lo ama. ¿Estamos de acuerdo? Dios ama a nuestros hijos. Yo los amo, pero Él los ama más. Un amor perfecto. Entonces, por eso cuando oramos, yo decía, creo que ayer o antier, no sé,
decía que nos estorba mucho nuestra idolatría. Cuando ayer hablé de los Abraham y de los Isaac, una cosa que Dios le pidió a Abraham era que le entregara a Isaac. ¿Se acuerdan? Porque imagínate que tú has esperado un hijo 25 años, no te puedes embarazar y de repente llega, te enamoras. O sea, no inventes, este es mi hijo, no lo voy a soltar, pero no quiero que le dé ni el aire. Pero el Señor dice, dámelo. Y Abraham dice, te lo entrego. La fe y la confianza que Abraham tuvo de entregarle a Isaac al Señor fue lo más sabio que él pudo hacer. Porque ya, mira, cuando una persona ama más a su hijo de lo que ama a Dios, usted ya no va a escuchar a Dios, va a escuchar a su hijo. Es que está sufriendo y Dios, me estoy muriendo porque mi hijo está muriendo. Bueno, tu hijo está muriendo y es doloroso, pero tienes que confiar en Dios, que Dios sabe lo que está haciendo con él y que hay hijos que requieren crisis. Ojalá que todos se entendieran por las buenas, pero la verdad no todos entienden por las buenas. Siempre hablaba esta hermana Vania, la que los que han venido de la radio, que decía, espero que venga por amor y no por dolor. Pero a veces tiene que venir por dolor porque no entiende, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? A veces nosotros nos pasó así, éramos bien tercos y cuando vino la crisis, ay Diosito, ¿dónde estás? Dijo el Señor, ok, ya agarraste la onda. Entonces, fíjese, vamos a Daniel 9:3 para irnos rápido. Y volví mi rostro a Dios el Señor, versículo 3, dice, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Daniel empieza a decir, ¿sabes qué? Esta crisis nos vino, no porque Dios sea injusto, no porque los babilonios sean muy malos, es porque hemos cometido un pecado contra Dios y esto nos vino, nos cayó, nos lo ganamos a pulso. O sea, Daniel dice que se vuelve buscándole. O sea que cuando Daniel entiende Jeremías, se enfoca, dijo, ok, Señor, el punto aquí es orar. El punto que tú dijiste en Jeremías, dice, entonces me invocaréis. En ese momento de crisis, yo me he preguntado, y no sé si ustedes se han preguntado esto, ¿cuánta gente en Israel estaba orando la promesa de Jeremías 29? ¿Nunca han pensado en eso? ¿Quién de todos los deportados estaba pensando en, Señor, o sea, meterse a leer la Biblia? Algunos estaban, no, ya estamos en Babilonia, vamos aquí un negocito de quesadillas, igual aquí a los babilonios les gustan los tlacoyos. O sea, puede ser que muchos de los deportados estaban como que, pues ya estamos acá y hay que sacar un buen negocito. No está mal eso, pero si tu prioridad es el negocito y no entiendes qué está pasando, podemos estar estorbando la voluntad de Dios. Entonces, Daniel dice, no, el punto es entender y se pone a orar. Y empieza a orar. Vamos a ver cómo ora Daniel. El versículo 4 es muy interesante. Dice, y oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con todos los que te aman y guardan tus mandamientos. Él dice, Señor, tú eres impresionante. Hay gente que cuando le pasa algo malo piensan, ¿y por qué Dios no hizo esto? ¿Dónde estaba Dios cuando estaba? ¿Se han oído eso? ¿Tal vez han dicho eso? ¿Y por qué Dios? Daniel dice, ¿sabes qué, Señor? Tú eres impresionante. Tú guardas tu pacto. Tú eres, o sea, Daniel sabe que Dios es justo. Miren, yo quiero decirles algo, cuando nuestro cristianismo está cargado de humanismo, convertimos al hombre en el centro y a Dios en el problema. ¿Quieren que lo repita? Sí. Cuando el cristianismo está cargado de humanismo, volvemos al hombre en el centro y a Dios el problema. Es como que, Dios, ¿qué onda contigo? No, Dios no tiene el trono del Señor. El cimiento del trono de Dios es la justicia, no es la injusticia. Dice que cetro de equidad es el cetro de tu trono, dice el Salmo. Hermanos, Dios es justo. Todo lo que pasa. Mire, hay tres formas en las que Dios trata con el hombre, escuchen bien. Una de ellas es justicia, es darte lo que te mereces, lo cual está perfecto. Otra es misericordia, es no darte lo que te mereces. Y otra es gracia, es darte más de lo que te mereces. Y la mayoría de nosotros hemos recibido gracia. O sea, no nos han dado lo que nos merecíamos. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces no podemos decir, Señor, ¿qué te pasó? Fíjate, yo por ejemplo pienso esto. Repito, no vivo en México y no conozco demasiado, pero digo, si México ha levantado altares a Guadalupe y a todas las vírgenes habidas y por haber, y ahora está levantando altares a la muerte y ha traicionado al Dios
que es el Dios verdadero, ¿qué es lo que le espera a México sino un juicio? ¿No? Digo, piénselo. Yo no estoy justificando de ninguna manera toda la ola de maldad que existe en los carteles de la droga y todo lo que está ocurriendo, la inseguridad, pero México se aleja de Dios. ¿Y sabe qué hace Dios? En su misericordia Dios manda un juicio para que el hombre recapacite. Segunda de Crónicas 2:14, que todos lo conocen, es: si mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre se humillara y llorara y buscara mi rostro. ¿Se acuerdan de ese versículo, no? Yo iré desde los cielos. Pero el versículo 13, segunda de Crónicas 7:13, dice: si yo cerrare los cielos y enviare la langosta. O sea que quien estaba trayendo la sequía no era el diablo, era Dios. Dios estaba llamando la atención. Yo estoy cerrando los cielos. Tú puedes reprender a Satanás lo que se te antoje, pero el problema que tienes aquí no es Satanás, es tu pecado y es un Dios justo. Por lo tanto, lo que estás viviendo no es que esté descompuesto el cielo, es que está descompuesto tu corazón. Entonces, cuando el hombre dice: si se humillaren y buscaren y se arrepintieren y se volvieren, yo iré y yo sanaré, porque el que cerró el cielo y el que mandó la langosta fui yo. ¿Están de acuerdo conmigo? Me dicen: no están, pues ya ni modo. Hay que estar de acuerdo con la Biblia, ¿no? Siempre. Entonces, Daniel está diciendo: Señor, siempre que tú adviertes algo lo cumples. Dice: tú eres fiel a tu pacto, le dice aquí. Tú dijiste, miren, si leyéramos Números 26, algunas partes de Levíticos, todo lo que le pasó a los judíos, aún el holocausto de Hitler, fue la advertencia de Dios contra ellos. Ellos dijeron, cuando Dios pone los dos montes de la bendición y la maldición, y Dios les dice: si desobedeces el pacto, ahí hubo una boda, si tú lo cumples, vienen estas bendiciones, si lo desobedeces, viene todo esto. Y ellos dijeron: sí, vamos, aceptamos eso, que si nos apartamos vendrá esto, y si nos quedamos vendrá esto. Dijo el Señor: ok. Dios tomó en serio el pacto de Israel con Dios, y Dios les trajo hasta la fecha las consecuencias de su terrible pecado. Entonces Daniel dice eso. Ahora vamos al 5:6. Daniel 9, 5 y 6 dice: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo. Y empieza a decir: no inventes. Él dice: no hemos hecho nada. Esta deportación fue hasta benigna. Señor, perdónanos. Daniel empieza a reconocer que la raíz de la deportación era la violación del pacto que ellos habían hecho con Dios, y era justo lo que les estaba pasando. Entonces, cuando Daniel ora, él ora con humildad, ora con entendimiento, reconoce la rebeldía, tremendo. Ahora, muchas personas en la iglesia hoy, es bien raro, oran de una manera muy extraña. Por ejemplo, algo que les recomiendo que nunca hagan: nunca, por favor, se sienten en el diablo. ¡Satanás! ¡Espíritu de muerte! ¡Fuera! O sea, no sé qué tipo de tono de voz se utiliza, ¿no? Todos los demonios de brujería. O sea, ¿saben por qué los demonios de brujería y de muerte están? Porque el hombre abre la puerta. Cuando el hombre, y especialmente la iglesia, abre la puerta al diablo, el diablo entra. Yo le digo: cuando tú dices que no quieres de Dios, no va a entrar Blancanieves, va a entrar el diablo. Porque no hay un lugar neutro de que yo no quiero mucho de Dios, la verdad me da flojera, no me gusta la iglesia, pero así mucho del mundo pues tampoco, porque así que ande muy tronado. No existe un lugar en medio: o estás con el Señor o estás en contra del Señor. Cristo dijo: el que no está conmigo está contra mí. Es radical. ¿Ok? Entonces, el problema de la iglesia es que está enfocando la guerra en un lugar diferente. No. Ay, hermanos, que Dios nos perdone por eso. Yo, por ejemplo, aquí Daniel está en una cosa bien fuerte y nunca empieza a decir: voy a tomar potestad sobre la potestad de Grecia y la potestad de Babilonia y Nunca está haciendo eso. La guerra espiritual que Daniel enfrenta, y ahorita vamos a ver lo que pasó, porque la parte más importante o más impactante, yo creo, es cuando la respuesta del cielo que le viene a él, cómo el cielo le responde a él. Increíble. Entonces, cuidado, vamos a ver qué sigue diciendo él. Esta parte está increíble. 9:7 voy.
Voy a leer del 7 al 8. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre en Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Él reconoce, ¿sabes qué? Estamos mal. Todos te hemos fallado, reyes, príncipes, todo mundo. Hemos hecho lo que hemos hecho. ¿Y saben qué es algo increíble? Que a mí me sorprende más de Daniel. Mire, Daniel vivía en Babilonia y él estuvo bajo 3 reinados. Y él nunca regresó para Jerusalén. Históricamente no existe una evidencia de que él estuviera orando por Jerusalén. Sin embargo, su oración se centra en Jerusalén. ¿Por qué es que Daniel está orando por Jerusalén si a él ni le iba a tocar ninguna bendición de Jerusalén? ¿Saben por qué? Porque Jerusalén es el lugar que Dios escogió para vivir. Zacarías 8 dice, yo voy a vivir en Jerusalén, tengo celo por esa ciudad. Y Daniel dice, yo no voy a pensar en mi beneficio. Señor, yo estoy en Babilonia, quiero un buen puestecito junto al rey, que me den un hueso ahí entre la burocracia, porque pues también, no, aunque esté en mala onda, yo necesito mis cosas, Señor. Y jamás se pone en ese plan. Nunca está en ese rollo. Él dice, Señor, tu corazón es por Jerusalén. Casi está citando Isaías 62. Señor, ella es tu Beula, ella es tu Jepsibá, ten misericordia. Él empieza, increíble que no fue ni siquiera fue una oración por protección o por beneficio personal, fue una oración por los intereses de Dios. ¿Qué le parece eso? Está tremendo, ¿eh? ¿Cuántas veces oramos por los intereses de Dios en una nación? Más bien oramos mucho por nuestros intereses. No está mal pedir por el pan nuestro de cada día, pero la prioridad es, así como se hace la voluntad tuya en el cielo, también que se haga en la tierra. Ok, una cosa que dice Romanos 9:14 es que en Dios no hay injusticia. Ninguna, dice Romanos 9:14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Dios no es injusto, hermano. ¿Amén? Mira, voy a explicarles algo. Voy a decir algo un poco, síganme tolerando, fíjense. ¿Qué pasa si tú estás viviendo una cosa súper injusta? Puede ser un jefe que es un gacho de primera, puede ser un vecino que es un sangrón contigo, puede ser todo. O sea, hay cosas que, lo que decía Octavio en su prédica, ¿no? Hay cosas que estás viviendo que son bien duras, desde la infertilidad. O sea, hay muchas cosas que estamos viviendo y a veces pensamos, Señor, como que, ¿qué pasa, no? Y Dios, hermanos, escuche bien, tiene una historia con nosotros que es más grande que nuestra propia expectativa de lo que es el bien. Por ejemplo, si tú estás viviendo, y yo creo que te voy a hablar sobre esto, sobre la mirra. Por ejemplo, vamos a suponer José, el de la Biblia, el soñador. Él es un muchacho que tiene un sueño, y de hecho tuvo 2 sueños, y por los 2 sueños le fue como en feria. Sus hermanos lo odiaron, lo vendieron, él estuvo como esclavo, o sea, pura injusticia, fíjate bien. Pero José no se amarga. Él donde lo ponen empieza a prosperar, ¿se acuerdan? En la casa de Potifar este cuate lo ponen ahí, se convierte en un súper trabajador y lo levantan hasta ser como el principal de este hombre Potifar. La mujer lo difama, 10 años de prisión este cuate, abandonado, y él en la cárcel prospera otra vez. Y todo el sufrimiento de José era parte de la preparación del plan de Dios para él. Él iba a ser puesto como el vicepresidente de la nación más poderosa de su tiempo, que era Egipto. Pero tuvo que ser preparado y el horno de Dios fue la injusticia. Entonces a veces nosotros decimos, Señor, sácame pronto. Y dice, Señor, no, déjame que te deje hasta que estés preparado. Es como un buen panadero. A ver, le voy a poner a la harina hasta la temperatura, porque ahí es donde el panecito se infla y se pone bonito. Entonces Dios tiene temperaturas en tu vida. Amén. Que Él está tratando contigo. Entonces no pienses, Dios es injusto, no entres en crisis de fe. No, di, Señor, ok, aquí en este momento tú tienes un plan y yo quiero responder a tu plan como tú mandas. Ok, vamos a seguir rápidamente con Daniel 9:9. Dice, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado y no obedecimos la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros. Él dice, ¿sabes qué? No lo merecemos, pero yo te conozco. Sé que nos vas a perdonar. Sé que eres un Dios que perdona. ¿Te acuerdan cuando Moisés se le revela
cuando el Señor se le revela a Moisés, dice que Dios dice, voy a pasar mi gloria, y la gloria de Dios fue, dice, Dios bueno y misericordioso que perdona la maldad y el pecado. O sea, la personalidad de Dios es perdonar. Amén. De veras, Dios tiene eso. Ahora, voy a adelantar un poquito porque el tiempo va corriendo, pero vamos a Daniel, vamos a ver cómo le responde el ángel. Ustedes pueden leerlo, está impresionante eso, pero vamos en el 9:20. 9:19, ahí está en el 9:19 lo que les he estado diciendo. Fíjate que dice, oye, oh Señor, perdona, presta oídos, Señor, y hazlo, no tardes por amor de ti, Dios mío, porque tu nombre es invocado desde tu ciudad y sobre tu pueblo. Él dice, Señor, tú tienes un plan con Jerusalén y tú tienes un plan con tu pueblo, y yo quiero unirme a tu corazón. ¿Cuántos de ustedes han orado por Israel? Ok, si no has orado, Dios tiene que despertarnos para despertar por Israel y por Jerusalén, porque Dios tiene un asunto allí, y por eso Él levanta intercesores que claman día y noche, y dice que no le darán descanso hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza de toda la tierra. Entonces, un enfoque de la intercesión, no solamente por San Luis Potosí, lo cual está increíble, sino por Jerusalén. Tal vez tú digas, pues es que yo ni vivo allí, ni conozco a nadie, ¿y a mí en qué beneficia? No es tu beneficio, es el de Él. Pero si tú buscas su reino y su justicia, Él te puede añadir lo que tú buscas. Hello. Así es. Ahora vamos a ver cómo responde el ángel. Esto viene la parte culminante de esta película, que es real. 9:20. Aún estaba hablando y orando, Él estaba en su rollo y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo. ¿Se dan cuenta? Estaba clamando, de repente todo su enfoque cambia. Señor, tu monte, tu historia, tu plan, yo me uno contigo. Impresionante. Yo le estaba orando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión del principio volando con presteza, vino a mí. Se le aparece el ángel Gabriel, hermanos. Este ángel se le apareció a María. Ese ángel Gabriel sería increíble conocerlo. Nos pone un susto primero. ¡Ay! No sabemos cómo es este hombre, pero es un ángel increíble, pero se le aparece. Y Gabriel es uno de los principales allá en los cielos, junto con Miguel, que parece que Miguel es un guerrero. Miguel en el capítulo 12 de Apocalipsis aparece peleando. Y aquí también habla que sale Miguel. Pero Gabriel habla con él. Y dice, y me hizo entender. Y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Es increíble que escuchen bien, la primera respuesta del ángel no es tanto la respuesta a la petición, sino más entendimiento. Amén. Dios quiere darte entendimiento. Mire, orar no es complicado. Quiero decirle que mientras te comparto esto, no es como que, híjole, pastor, ahora no sé ni cómo orar. No, tranquilo. Empieza a leer tu Biblia. Ya hemos hablado de esto mucho el día de hoy, o sea que ya mínimo, ya por condenación, ve y lea la Biblia un ratito. Ya para no sentirme tan tronado, voy a leer un versículo, han hablado tanto. Yo sé que sí leen su Biblia, porque por eso están aquí. Pero empieza a leer la Biblia de manera devocional. ¿Qué es leer la Biblia de manera devocional? Es muy fácil. Tú lees, por ejemplo, una parábola, la parábola del sembrador. El Señor se le va a sembrar la semilla, taranán, y dice, una semilla que había junto al camino. Señor, ¿qué es o sea, platica con Dios de la Biblia. Es muy simple. No quiero que ustedes digan, híjole, pastor, yo no entiendo ni Jerusalén ni los últimos tiempos, yo estoy preocupado, cansado. Entiendo que vivimos una realidad muy particular todos nosotros en donde estamos, pero hermanos, por favor escúcheme bien, que tenemos que ser una iglesia madura que ya empiece a entender los planes de Dios. No podemos ser niños todo el tiempo. Tenemos que pasar, como dice Hebreos 5, ya dejando los rudimentos, ya pasa más adelante. Vuélvete un intercesor conforme al corazón de Dios. Yo creo que muchos de los que están aquí son llamados a la casa de oración de tu ciudad o de esta localidad. Lo creo, o sea, estás aquí porque Dios está trayéndote fuego, gasolina, te está dando elementos. Así que hermanos, vamos a levantarnos. ¿Qué le parece? Vamos a construir las casas de oración y vamos a responder al llamado de Dios. Señor, ok, no se trata de mí, ya te pedí por lo mío, ahora voy a pedirte por lo tuyo, en esta ciudad y en Israel. Amén. Entonces, el ángel al que ora le da más entendimiento. Entre más oras, según lo que dice aquí, más entiendes.
Qué tremendo, ¿eh? Ahora, aquí viene una parte que es la que más me encanta. Versículo 23, al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela. ¿Y qué le dice ahí? ¿Lo tienen ahí? Esta parte, voy a pararme acá. Esta parte, hermanos, está tan padre, porque ¿qué dice? Eso está increíble, hermanos. Yo pienso, es una teoría mía, no es herejía, porque solamente es un pensamiento. Yo creo que en el cielo estaban esperando. ¿Quién va a orar para que se acabe la deportación y pueda haber un cambio? Y tal vez estaban buscando, dice el Señor, busqué quien se pusiera en la brecha y no lo encontré. Y tuve que derramar mi ira porque nadie agarraba la onda. Y por eso cuando Daniel empieza a orar y dice, Daniel, todos en el cielo estamos felices contigo. Y de hecho, si quieres ir a Daniel 10 por favor y 11. De hecho, vamos a Daniel 10, 11. Tú que estás súper al tiro con los versículos. 10, 10 y 11. Vamos, gracias. Alabado. Daniel 10, 11, échamelo. O el 10, si los tienen los dos está chido. Ok, ahí está. Fíjate cómo le vuelve a decir lo mismo. Y me dijo el varón, Daniel, ¿qué le dijo? Está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Como que en el cielo les cayó súper bien. Daniel dijeron, no inventes, alguien le cayó el 20. De toda la nación alguien dijo, voy a leer la Biblia y voy a ponerme a orar. Y los ángeles están, porque ustedes saben, muchos saben lo que pasó allí, que Daniel se mete en el famoso ayuno de Daniel de 21 días y el ángel viene y dice, ahorita estoy peleando contra la potestad de Persia. Ustedes saben esto, que terminando el reinado de Nabucodonosor, entra el imperio medo-persa, que fue lo que está profetizado en el capítulo 2 de Daniel y en el capítulo 7 y probablemente en el 8. ¿Algunos han leído Daniel o no? Ok, entonces ya entienden esto. En el capítulo 2, en el sueño que el Señor le dio a Nabucodonosor, la segunda parte, la primera era él, la parte de oro, y la segunda era Medo-Persia. ¿Se acuerdan que era también el oso? Algunos saben esto. Pero después de la oración de Daniel, hubo un cambio en los lugares celestiales, porque un imperio estaba saliendo y otro reino estaba entrando, y había una dimensión espiritual, y Daniel estaba siendo parte. Yo observo como que hay esto, es como que Dios tiene una voluntad, Dios tiene ángeles y Dios tiene a la iglesia. Si estas tres partes, principalmente el hombre se pone de acuerdo con Dios, la otra parte puede entrar en acción. Por eso cuando usted estudia también en Apocalipsis, usted se va a dar cuenta que el último sello es un movimiento de oración, que se unen las oraciones. Ustedes se han de acordar, del cielo hay tres fuentes de oración increíbles. La iglesia, ¿sabemos todos eso? La segunda es Jesús, que está orando, Él es el intercesor. Y la tercera son los que están arriba clamando por justicia. ¿Se acuerdan de eso? Los que han leído un poquito más. Entonces, estas tres fuentes de oración se unen delante del trono y se desatan, en este caso, las trompetas. Y luego ya siguen las copas de la ira. Pero esto es increíble. Entonces, yo sé que estoy hablando, para algunos están felices, otros están como que, ¿qué está hablando? Está en chino. Pero si le siguen estudiando van a entender más. Entonces, a lo que quiero nada más concluir, porque me quedan pocos minutos, es la increíble posición que Dios nos da delante de Él a favor del plan que Él tiene en la tierra. No sé cuántos sepan que hubo un ayuno de 21 días por Israel. ¿Cuántos supieron de este ayuno? Ok. Hermanos, esto que pasó del 7 de mayo al 28 de mayo fue increíble. Mike Bickle, que es un líder de oración en Kansas City, llamó primero a su equipo. Pues vamos a ayunar. Nos dieron hace 40 años una palabra de que Dios iba a levantar intercesores por Israel. Entonces Mike dice, y sus amigos le dicen, oye Mike, pues invita a otra gente. En esta invitación de Mike, 12,000 ministerios se unieron para clamar por Israel y se convirtió en 5 millones de personas registradas que iban a orar. Yo le había dicho a Mike, voy a levantar 100 millones de intercesores por Jerusalén. El día 28 de mayo de esto que acaba de pasar, 130 millones de personas en el mundo estuvieron orando por Israel. Fue como una reacción en cadena.
como al que algo catalizó los aires y hubo mundialmente, no sé cuántos vieron esta transmisión, había en Kenia, en Singapur, en Islandia, unos lugares rarísimos, gente clamando, africanos, Señor, cumple tu deseo por Israel, ven y reina, increíble, hermanos. Entonces, Dios está despertando mundialmente a la iglesia porque viene algo tremendo. Ahorita estamos entrando al fin de los tiempos, que es básicamente miren, voy a decirle algo un poco molesto, pero ya que estamos, ya voy a terminar, ya me voy a decir que se enojan conmigo, ya en la tarde se contentan. Es que lo que va a venir está muy pesado. Viene la gran ramera, Apocalipsis 17, 18, que es la madre de las abominaciones de la tierra, la manifestación del anticristo, que es el hombre más horrible, y el mundo oyéndolo, y los santos vencidos. Está en la Biblia, pero en el capítulo 7 de Apocalipsis, versículo 9 en adelante, aparece una multitud orando y cantando, Señor, tú eres bueno. O sea que Dios va a levantar en medio de las conmociones del fin del tiempo, antes del regreso de Cristo, una iglesia gozosa en oración. Y somos nosotros. Amén. Y tus hijos. Amén. Y tus nietos. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, por favor. ¡Woo! Amén. Amén.